Otra de mis teorías es que los pasteleros somos creadores de pequeños momentos de felicidad en las personas, ¿no? Yo entiendo la pastelería de esta manera, no tengo que hacer feliz a alguien, ¿no? Esto es lo que más me pone, ¿sabes? El crear tu propio mundo. Al final, sin darme cuenta, un poco Peter Pan, un poco síndrome de Peter Pan, porque al final sin darme cuenta, o sea, me daba cuenta que lo de fuera cada vez como que me interesa menos, porque no hay grandes cambios, no. Al final siempre miras las noticias y tal, sí, siempre es lo mismo. Entonces me lo paso mucho mejor en mi mundo pastelero, el mundo de esto, ¿no? De ir creando cosas nuevas y tal. Y si además con esto, o sea, haces feliz a alguien, esto es la bomba. Esto es la bomba. Solo puedes estar que agradecido a la pastelería. Al final, a quien más agradecido le estoy es a la pastelería. La pastelería a mí siempre me ha salvado de las situaciones más difíciles. Es mi trabajo. Porque te concentras ahí y te olvidas de todo lo demás. Al final la creatividad va por ahí, creo yo. A veces te dejas llevar y pecas porque buscas un determinado acabado en un postre y te olvidas un poquito del sabor, ¿no? Y después cuando lo retomas dices, ostras, vamos a tirarlo para atrás y a iniciar, ¿no? Es la parte más difícil de todo, ¿no? De que todo tenga un equilibrio, que no sea nada plano, pero que tenga alma, que cuando tú lo vayas a comer digas, hostia, esto está de muerte, o siempre tienes que darle el plus ese, ¿no? Y ese plus a veces es lo difícil, la parte de personalidad, ¿no? De la parte interior tuya, que es la que hace personal el postre, que marque. Es decir, no puedes llevar tú un flan y quedarte con eso. Flanes hace todo el mundo y de mejores y de peores, pero tú tienes que poner tu nota de tu personalidad, ¿no? Siempre sin caer en una cosa que después solamente te lo comas tú, tu madre y tu vecina, porque para 3 personas estará muy bien, pero para el resto del mundo pues a lo mejor se queda un poquito cojo. Y trabajando muchas horas y pencando duro, ¿no? Y la verdad es que a lo mejor no hemos tenido esa juventud tanto de salir y de disfrutar en sí de la juventud, pero es que tampoco lo he echado de menos ni me arrepiento. Es eso, es como todo en la vida. Lo importante es, yo creo que es eso, tenerlo claro y sacarlo adelante. Y eso es lo único que hace falta, es decisión y constancia y esfuerzo y ilusión. Yo creo que ilusión también es una palabra que define muy bien todo este mundo, tanto el tuyo como el mío, porque van de la mano, o sea, que es pastelería y cocina van de la mano. Nos montamos nuestras películas porque expresamos a través de la cocina y de la pastelería nuestra forma de vida, quiénes somos, cómo somos y desde dentro hacia afuera, igual que tú, ¿no? Yo veo los trabajos que hacéis y evidentemente hacemos trabajos muy personales y con mucha identidad, que yo creo que es lo que hace falta hoy en día en la cocina. Menos globalización, sino más identidad, es algo que es importante. Crear tus propias historias. Y es que no está reñida la felicidad o la alegría, sobre todo, con la profesionalidad. Pero sí que es verdad que trabajar con alegría y pues se transmite. Y encima lo has hecho con alegría, que seguramente el chocolate transmite, bueno, aparte de transmite alegría, tú te pones el chocolate y ya transmite, pero también las manos del que hagan y la gente como lo toque también tiene que ser como la cocina, exactamente. Sí, es un poco el resultado de lo que hoy tienes, ¿no? Lo que hoy eres es el resultado de lo que has sacrificado, ¿no? Yo siempre digo que la diferencia entre tú y todos los demás es lo que tú hagas. Claro. Si te conformas, serás uno más. Si te implicas un poco más, te dedicas un poco más, siempre estarás un poquito más que los demás, ¿no? Entonces al final dejas unas cosas porque estás puesto en otras, la vida pasa rápido y no te das cuenta, ¿no? Cuando miras hacia atrás y dices, esto no lo he hecho, esto no lo he hecho, ¿no? Pero en aquel momento vas haciendo porque disfrutas, porque te gusta y porque cariño y ya está, ¿no? Supongo que habrá gente que lo haga conmigo en este momento, pero yo tenía diferentes chocolateros en los que yo miraba las figuras que hacían, intentas repetir, intentas copiar,
Yo creo que es la manera buena para aprender la técnica y después poder desarrollar lo que uno considere, ¿no? Encontrar un estilo no es algo que tú puedas decir, quiero conseguir un estilo y se consiga, sino es algo que surge, ¿no? Yo he tenido la suerte de que he conseguido crear un estilo muy personal que es muy fácil de identificar, ¿no? Por una serie de rasgos. Es el valor añadido que tiene el artesano, que puede acabar los productos de forma natural con elementos o frutas naturales que el industrial no puede hacer. Y yo creo que es la defensa del artesano, ¿no? Hay que culturizar al cliente y saber que valore lo que estamos haciendo, ¿no? Que estamos haciendo una tarta personalizada al sabor, con el sabor o el interior que él quiera, que no es fácil de conseguir. Es decir, si tú una cliente te quiere comprar una tarta de chocolate a batonca frambuesa, tú se la puedes hacer. ¿En qué supermercado le hacen eso? ¿O qué industria le puede hacer eso? Nadie. Solo su pastelero de confianza, el de siempre, el de su barrio, el de su calle, ¿no? Hay que apoyar a las personas que empiezan y que tienen esa ilusión, ¿no? La ilusión es lo más importante y es el motor de arranque. Sin ilusión uno no se mueve de la silla, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primera mona de Pascua fue una tortuga ninja, que me quedó también bastante mal. Pero bueno, me acuerdo que me enseñó don Tomás Ortega, mi maestro, y pegué mal el ojo, se cayó. Bueno, cuando uno empieza con el chocolate, no es un oficio fácil, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo un momento súper creativo en este país, ¿no? Y que los pasteleros en este país están marcando muy bien la pauta y que somos una referencia a nivel mundial. Yo seguramente no, pero tú y todos los que trabajáis en esta academia sois un buen referente, ¿no? Y bueno, contentos, ¿no?